buenos días, profesora. A continuación vamos a presentar el tema de seguridad en la industria petrolera. Las integrantes son Jennifer Alexandra Prado, Carla Gabriela Utrera, Doris Bangeros Gitanilla Gutiérrez y Valeria Cibaja. Seguridad en la industria petrolera. Riesgos en la petrolera. A medida que la industria de petróleo y gas continúa creciendo en todo el mundo, desafortunadamente esta clase de trabajo necesita de más trabajadores, y entre más trabajadores hay, un relativo número de lesiones y muertos en esta área laboral. Accidente en campo o pozos petroleros. Son caída desde lugares o edificaciones altas, incendios y explosiones, quedarse aplastado o atrapado por la maquinaria, la exposición a productos químicos tóxicos. Incidentes como estos pueden dar lugar a una variedad de lesiones, quemaduras, daños e incluso la muerte. Para evitar todo eso, se trató de hacer un reglamento de seguridad para los trabajadores. Protección auditiva. Deben cumplir con lo siguiente. Se deben conservar limpios, contar con un lugar determinado para guardarlos cuando no sean utilizados. Protección de las extremidades. Deben cumplir con lo siguiente. Cuando exista riesgo capaz de determinar traumatismos directos en los pies, deben llevar puntera con refuerzos de acero. Si el riesgo es determinado por productos químicos o líquidos corrosivos, el calzado debe ser confeccionado con elementos adecuados, especialmente la suela. Cuando se efectúen tareas de manipulación de metales fundidos, se debe proporcionar un calzado de aislante. Protección de manos. Deben cumplir con lo siguiente: contar con el material adecuado para el riesgo al que se va a exponer, utilizar guante de la medida adecuada. Los guantes deben permitir una movilidad adecuada. Protección respiratoria. Deben cumplir con lo siguiente: ser el tipo apropiado al riesgo, ajustar completamente para evitar filtraciones, controlar su conservación y funcionamiento con la necesaria frecuencia y como mínimo una vez al mes, limpiar y desinfectar después de su empleo, almacenarlas en compartimentos amplios y secos. Las partes en contacto con la piel deben ser de goma especialmente tratada o de material similar para evitar la irritación de la epidermis. Protección craneana. Entre los tipos de protección de cabeza podemos nombrar, además de dos clases, se subdividen en clase A y B, resistentes al agua y a la combustión lenta y a labores eléctricas. Clase C, resistentes al agua y a la combustión lenta. Clase D, son resistentes al fuego, son de tipo autoextinguibles y no conductores de la electricidad. Los cascos deben de cumplir con lo siguiente: ser fabricados con material resistente a los riesgos inherentes a la tarea y combustibles o de combustión muy lenta, proteger al trabajador de las radiaciones térmicas y descargas eléctricas. Protección ocular. Deben cumplir con lo siguiente: tener armaduras livianas y deformables al calor, ininflamables, cómodas, de diseño anatómico y que tiene probado resistencia y eficacia. Cuando se trabaje con vapores, gases o aerosoles, deben ser completamente cerradas y bien ajustadas al rostro con materiales de bordes elásticos. En los casos de partículas gruesas deben ser como las anteriores, permitiendo la ventilación indirecta. En los demás casos en que sea necesario, deben ser con monturas de tipo normal y con protecciones laterales, que puedan ser perforadas para una mejor ventilación. Cuando no exista peligro de impacto por partículas duras, pueden utilizarse anteojos protectores de tipo panorámico con armazones y visiones adecuados. Las pantallas y visores deben ser libres de estrías, rayaduras
ondulaciones u otros defectos y ser de tamaño adecuado al riesgo. En su momento, el accidente del pozo petrolero Ixtoc, situado en el Golfo de México, levantó un escándalo nacional. Por desgracia, la faceta política del espinoso caso oscureció otras vertientes del caso igualmente importantes, aunque menos propicias para la curiosidad morbosa. Jorge Díaz Serrano, director general de Pemex y promotor del proyecto de convertir a México en potencia exportadora de petróleo, se convirtió por virtud de ese accidente en blanco de críticas feroces y en el torbellino de la polémica, y el país nunca supo el costo de aquel desastre. Es decir, que la seguridad no solamente implica a la de los trabajadores, sino que también estamos poniendo el riesgo en nuestro sistema, en nuestro medio ambiente. Sí, gracias. Esto es todo por el video.